buenas noches y bienvenidos a la... ¿Empieza otra vez? Buenas noches, bienvenidos a... Joder, te lo juro, no estoy centrado. Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a la entrevista final de El Casting 3. Bueno, hoy, porque me ha obligado Alex Barea, porque yo no quería, tomo las riendas de nuevo del canal, porque esta es su sección, la sección de entrevistas, pero bueno, me ha obligado a presentar al jurado profesional por última vez. Tenemos por aquí a la señorita Eva Estrada, al señor Edgar Gandarella y al señor Alex Barea, que han hecho un trabajo ejemplar durante todo el casting. Y después de este repaso que han hecho los semifinalistas y finalistas en las entrevistas finales con Alex Barea, que yo desde aquí te doy las gracias por sacarles de todo y por exprimir a cada concursante tras su expulsión, es el momento de darle cierre a todas estas entrevistas con una reflexión final del jurado profesional y mía, aunque yo quizá aporto un poco menos, porque ya hice la rueda de prensa y ya os dije muy clarito lo que pensaba, pero bueno, alguna perlita seguro que me guardé. Pero Alex, Eva y Edgar tienen mucho que decir, así que bueno, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis procesando el final del concurso, Eva? Menudo bajón. Al principio dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, bueno, que yo este verano me lo paso trabajando, pero luego decía, me falta algo. Cuando me despertaba por la mañana me faltaban toda la ristra de audios comentando el día en el chat y se le he echado de menos. Ahora ya estamos como en el momento valle, ¿no? Asimilando un poco. ¿Y tú, Edgar, qué tal? ¿Cómo llevas este postcasting? Pues llevo una semana sin deberes, porque claro, estábamos acostumbrados a los martes tener que preparar nuestras valoraciones, tomar anotaciones, decir esta semana cómo nos repartimos. Pues ahora mismo estamos con ese vacío, esa nostalgia ya de una semana de haber proclamado a la ganadora, en este caso a Faci. Totalmente. ¿Y tú, Alex, qué tal? Sobre todo tú que has estado teniendo contacto con los concursantes. Como digo, esta es tu sección, que me has hecho apropiarme de ella y me parece mal, pero ¿qué tal? ¿Cómo lo estás llevando y cómo ha sido gestionar todas esas entrevistas tras las expulsiones? Pues bueno, salvo una que se quedó dormida, el resto la verdad es que me han ayudado. Lo siento, pues si lo toqué, pues si la verdad es la verdad. Que sí. Yo creo A los concursantes hay que tirar de la manta, pues ya hay que terminar de sacarlo todo, ¿no? Que si hacemos esta entrevista es para decir todo lo que queda. pues Muriel se quedó dormida. Y yo la verdad que con el resto, la verdad que me he llevado una sorpresa en la mayoría de los casos para positivos, que tengo que decir que mi mayor sorpresa como persona, al margen del casting, ha sido Leandro, que sé que nadie se iba a esperar esta respuesta, porque es muy buen niño, es muy conversador y tal, y yo le dije además, digo, ¿y este Leandro dónde estaba? ¿Te han matado y han puesto un sustituto, como Avril Lavigne o algo? Porque claro, y ayudaba un poco a conocerlos, pero también me dio la idea que antes de que fueran hablando por ahí, pues que hablaran en el propio formato que para eso se había creado y sobre todo también para que tuvieran una oportunidad de explicarse, ¿no? Y aquí había que meter espina para sacar corvina. Había gente en la que no había que darle cuerda, pero habían otros que sí que les costaba un poquito más. También querían irse limpios y les dije, no, cariño, aquí el barro en la carita. Bueno, y el jurado virtual, de hecho, está siendo muy estricto también con las entrevistas y hay cosas que las compras y cosas que deciden no comprar. No sé si vosotros habéis visto sinceros a los concursantes en esas entrevistas cuando han estado, bueno, pues expresando cómo han vivido el concurso. Yo creo que no del todo, ¿eh? A ver, obviamente eso nunca lo vamos a saber, pero yo entiendo que a lo mejor cuando termina dicen, bueno, mira, ya esto o no va a aportar o quizás pueda salpicar a gente a la que tengo aprecio y no quiero dañar y se habrán callado cosas. Yo creo que sí. De hecho, se siguen negando cosas. Uy, tenemos que contar eso, a ver. ¿Y tú, Alex, los has visto sinceros? ¿Tú que los has tratado de tú a tú? Yo tengo que decir que a concursantes concretos les tuve que dar un empujoncito, por ejemplo a Lucía, porque yo sabía que no estaban contando la verdad en ese momento. Entonces,
antes de las entrevistas yo siempre hago una preentrevista que nunca se graba, quiero decir, ahí los concursantes hablan libremente. Entonces, cuando arrancó la entrevista, cambió un poquito una versión con respecto al contacto que tenían con el casting anterior. Y ahí sí que un poco ya me vine arriba, digo, Lucía, cariño, que lo acabas de contar. Pero en lo general yo opino como Eva. Creo que hay cosas que decidieron no sacar, bien porque para ellos el casting, lo sentí con la entrevista de Tommy, como diciendo, es que mi paso ya ha terminado aquí. De hecho, no gustó a la repesca. Y lo noté también con algunos de los miaos. Sí. Claro. ¿Y tú, Edgar, qué tal? ¿Cómo has visto las entrevistas y sobre todo bueno, yo creo que es algo que hemos arrastrado durante toda la edición, la sensación de que el casting 2 estaba como muy dentro del casting 3. No sé si sientes que esto ha podido perjudicar o no a los concursantes de la presente edición. Claro, yo creo que a lo mejor por el hecho de intentar cubrirse los unos con los otros, como que también el momento de hacer las entrevistas finales, dicen, oye, mira, no digas esto o intenta disimular lo otro. Entonces, como que yo creo que sí que fue una sensación de toda la edición, como que nos estábamos quedando cojos nosotros que estábamos dentro, no me imagino el jurado virtual, que nos estábamos quedando cojos de decir, ¿por qué está pasando esto? Que creo que es uno de los temas también a tratar en el día de hoy, ese juego extraño de por fuera del chat que ha estallado en gran parte de lo que es el núcleo central de la trama de esta edición. Claro. Eva, de hecho, tú fue algo que le reprochaste al Éxito en el tiempo que él estuvo dentro del chat, porque al final se percibía y él lo negaba, y yo creo que fue una de las preguntas que también el jurado virtual me dejó mucho en la rueda de prensa, ¿no? Me pedían posicionamiento, con quién estaba, contigo, con Alexito, cómo había vivido su paso por el concurso. También tengo que decir que no ha sido solo Alexito el único involucrado a todo esto. Que manejes de fuera. Ha habido muchos más concursantes, lo que pasa es que él quizás ha sido más visible por el hecho de hacer TikTok y todo esto, y tampoco vamos a decir que todas las espadas vayan hacia él porque sería injusto. Pero bueno, tú sí que de hecho en esa primera gran bronca que le echaste a los concursantes en la primera semana de concurso ya señalaste cosas que se te negaron en su día, y bueno, yo creo que es el momento de explicarte al respecto de todo este asunto. A ver, era algo que veíamos todos, porque nosotros tenemos un grupo donde comentamos y le estábamos dando mucha vuelta porque sí sabíamos que había ciertos concursantes que conocían a gente del 2 porque se habían encontrado en otros virtuales. Y hasta ahí ningún problema, la verdad. O sea, eso no, vamos, o sea, que no tiene por qué influir para nada. De hecho, probablemente estaban dentro del casting porque se les recomendó de manera positiva, si no. Pero empezamos a ver cosas un poco raras, sobre todo, ya lo dije cuando tuve la bronca con Alexito, que había gente que replicaba palabra por palabra un discurso, tanto en público como en privado. Bueno, un jaleo. Entonces, claro, yo dije, no, voy a echar la bronca. Bueno, yo eché la bronca porque me enfadé más por los grupos. Y entonces teoricé, en razón de lo que habíamos estado hablando nosotros, que aquí había gato encerrado, que la edición 2 estaba muy metida con la 3 y no sabía si parte de la 1 en ese momento, porque también podría tener mis sospechas. Pero bueno, parece que el tiempo me dio la razón y de hecho, pues sabemos que han tenido contacto muy directo, muy directo. Yo pensé que era una cuestión pues privada, pero no. Todos los miaus han tenido contacto directo con el casting 2, con María. Bueno, contacto directo, podemos decirlo ya claro, tenían un grupo. Tenían un grupo. No entiendo otras ediciones. Sí. Es verdad que todo surgió en parte por lo del tema de cuando hubo esa bronca, ¿no? Que si el grupo de los miaus, que no sé qué, que no sé cuántos, ahí había afinidades. Luego de esas afinidades, por lo que pasó, se hizo el grupo. Y yo pensaba y nosotros, que o sea, todos los que estamos aquí presentes, que era una cuestión solo del casting 3. Pero con el tiempo hemos descubierto que no, que en ese grupo había gente del casting 2. Y estamos hablando de las primeras semanas del concurso, Claro, de hecho es gracioso porque te responsabilizan de ese grupo. Es como, Eva lo puso sobre la mesa y dimos el grupo por Eva. Y es como, vamos a ver, ella señaló una teoría y al final se ha hecho tangible.
O sea, es fuerte, ¿no? Que parece que hasta ese punto, porque claro, ellos dan a entender como que ese grupo no existía cuando tú hiciste esa bronca. Pero tampoco tú hablabas de un grupo como tal conformado, sino intuías que a través de la palabra miau, ellos estaban creando conexiones que nosotros en el chat no veíamos, porque esas conexiones se estaban creando en conversaciones externas, no que existiera un grupo. Eso es, eso es. De hecho, hicieron videollamadas y a través de esa videollamada es cuando se crea el grupo. Si no haces videollamadas no se crea ese grupo. Claro, claro. Yo solo me responsabilizo del bautismo, o sea, de ponerles el nombre. De lo demás, yo no tengo nada que ver. Bueno, Alex, Edgar, ¿qué pensáis vosotros de todo este lleva y trae que ha habido también con el jurado profesional? Y a veces, pues, de cómo os han cuestionado cosas que luego el concurso os ha dado la razón. Y yo creo que el jurado virtual también. Yo fíjate que yo, matizando un poco lo que ha dicho Eva, yo me di cuenta de lo del movimiento miau, porque en todo momento David dijo que era una palabra que él decía mucho, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención que ni en su casting en vídeo, en su formulario, no había nada relacionado con la palabra miau, ni siquiera como un hashtag, ¿no? Pero me sorprendió que en un chat, porque no sé si la gente se acordará que allá en el Pleistoceno, las galas del casting, se metían en directo con chat en directo. Esto fue hace un mes y yo, el Pleistoceno. Y vi a concursantes de la edición 2 diciendo miau, que fue lo que a mí me mosqueó. Porque digo, uy, esto ya no es una palabra que está usando David de buen rollo en el grupo. Esto se está diciendo y el chat sigue guardado. Se puede ver que es la semana 1, como dijo Eva. Y también en el grupo, cuando pasaban cosas puntuales, ponían la palabra miau, ¿no? Que a lo mejor es una coletilla, pero llamaba la atención de la manera en la que estaba utilizada. Y ahí fue cuando yo me empecé a percatar y digo, yo no creo que existiera un grupo como tal llamado Los Miau y que efectivamente fue Eva quien los bautizó. Pero como se contaban distintas versiones de Los Miau, el origen, que si después del grupo de la videollamada se disolvió el grupo, se eliminó, luego venía Jorgun y decía que no, que el grupo había continuado, entonces yo me quedé con la versión de Jorgun porque es la que más se acerca a lo que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces creo que al final sí que habían grupos afines, gente se conocía de fuera, y en lo que sí que nos equivocamos un poco fue en los miembros, en los componentes de los miaus un poquito. Sí. Porque metimos al pobre Isaac en todos los grupos. Sí. Isaac era como la deportista de las Spice Girls, está siempre. Sí, sí, sí. Pero realmente también, aunque lo curioso es que ellos llegaron a deducciones y ellos mismos se preguntaban, ¿y quién forma parte de los miau? Porque, a ver, Eva dijo, hay concursantes afines que se comunican por la palabra miau, pero no dijo Pepito, Juanito y Periquito. Ellos mismos se dieron por aludidos. Aunque nosotros tuviéramos nuestras teorías, pero nunca pusimos nombres sobre la mesa. Entonces también quien se dio aludido, pues entiendo que era por algo, ¿no, Edgar? Claro, y que también nosotros, esa primera semana era todo especulaciones. También veíamos que en ese caso Isaac tenía muy buena relación en ese momento con todos. Creo, si no me equivoco, que se había desvirtualizado con Calas, había desvirtualizado creo que también hasta con Juanjo. Entonces eran muchas coincidencias que nos hacían indicar a decir, venga, va, dentro del grupo de los Miaus tiene que estar Isaac. Y luego pues nos dimos cuenta con el paso de las semanas de que Isaac en ese sentido iba por su cuenta y que los Miaus realmente eran otros. Yo creo que en ningún momento inicial Jorgun estaba en nuestras cuentas de Miau. Y luego como resultó ser la reina, a pesar de que la reina ficticia en este caso fue Kata, que era la que llegó a la final en representación de ellos, que bueno, yo sigo considerando que no es parte de los Miaus, fue ahí como una especie de representación express, pero bueno, eso es así un poco como... Que al final nosotros teorizamos quiénes eran porque Alex, creo que fuiste tú, que pusiste en la palabra miau en el buscador del grupo, puede ser, y salió la gente que había puesto miau, y no sé, recuerdo si ahí estaba Jorgun, pero Isaac sí lo había puesto. Pero bueno, nada tenía que ver, ¿no? Pero nosotros partimos desde ahí, desde esa idea. Creo también que al principio Tommy también la utilizaba, pero claro, a lo mejor Tommy era también un poco lo veía y decía, pues lo pongo. Porque yo recuerdo esa
ese filtro que había hecho Alex y también salía Tommy. Y yo lo que peor llevé, sinceramente, es que se indignaran los que al final resultaron ser miembros del team porque se ponían, yo no, yo no. Y estaban todos en la videollamada. Y la cosa es que lo negaron mucho tiempo después. O sea, al final ellos aluden a que han ido de frente y que lo han contado y qué tal, pero bueno, lo hicieron visible después de la quedada y yo creo que lo que marca realmente la creación del grupo de los Miau es cuando hacen ese cofe y ellos ya se señalan como Miau, los que quedan en Sevilla. Entonces, si ese grupo está creado realmente desde antes de la expulsión de Muriel, que fue un poco lo que yo expuse en la rueda de prensa, tú sí has ocultado eso, al menos durante 2 semanas, a los espectadores hasta que llega esa quedada. Entonces, no sé hasta qué punto se ha leído como honesto ese juego, porque podrían haberlo dicho desde el principio. Oye, sí, pues es una coña interna, estamos haciendo amistades y tenemos un grupo. Pues no se podría haber juzgado de la misma manera que yo creo que el juicio que le hace el jurado virtual es que se siente un poco engañado, ¿no? Claro, a ver, si la cuestión no es criminalizar los grupos, porque eso es lo más normal del mundo. O sea, como concursante, al final tú tiendes a reunirte con la gente más afín y puedes hacer más o menos estrategia, pero está claro que tú siempre te sientes más afín a cierta gente. Con todo el mundo no te puedes llegar bien, ni puedes tener la misma conexión. Entonces yo recuerdo que hubo un vídeo extra que también hice yo en el que decía esto, o sea, si el problema no es que seáis un grupo, el problema está en que no lo digáis. Y también el problema está en que el resto de compañeros se hagan los disimulados como que no les importa, cuando sí les importaba, porque se estaban sintiendo desplazados en cierto modo y engañados, porque les estaban engañando. No, pero sí. Entonces era como lo que tenía la audiencia un poco despistada, creo yo también. Claro, igual que han que la quedada se había hecho en el grupo cuando llegó por sorpresa, como que ellos sí habían incluido a todo el mundo cuando la gente no se sentía parte ni invitada a esa quedada. Entonces yo creo que son cosas que fueron sembrando y ellos mismos, el, digamos, grupo fantasma, como se bautizó luego, señalaban que no se sentían integrados en conversaciones y señalaban cosas que vosotros, bueno, o me incluyo, nosotros veíamos desde fuera que estaban pasando y las ha visto también el jurado virtual, ¿no, Ale? Sí, es que, claro, a mí hay 2 cosas que me molestan en la vida, madrugar y que me tomen por tonto. Entonces, cuando se está viendo claramente, como yo creo que soy el que más tiempo pudo haber pasado dentro del chat en directo, y veo que hay gente que está preguntando por la quedada, pero dicen, no, es que se ha hablado de la quedada. A ver, se habrá hablado en el otro grupo y has dado por hecho de que se ha hablado en este. Porque había gente que no sabía ni de qué iba la historia. Yo entiendo que hay gente que, no, pero es que nosotros invitamos a Jesús, sí, y Jesús no pudo y tal, pero habían cosas rarillas. Entonces, es tan claro como decirlo, quedamos los que nos hemos caído bien y no tenemos obligación. Es que en realidad no había ninguna obligación. Pero como parte de un reality me gusta que nos hagan partícipe de todo. Porque al Y la final... sensación, yo lo de Jesús, sinceramente, la sensación desde fuera era que él pedía a gritos la invitación, más que el hecho de que fuera invitado. Él decía, pues yo estoy en Córdoba, pues si puedo me llego, pues si no sé qué. Y era como él intentaba que le dijeran, vente, tal, y que lo integraban en plan de una forma más abierta. Evidentemente no le dijeron, no, no vengas, pero no fue parte de la creación de esa quedada. De hecho, había un comentario que era como, ojalá estar en un rinconcito allí, no sé qué. Me acuerdo de ese comentario, que era como, estamos todos en el grupo, qué lástima. Qué lástima. Total. Yo creo que en ese momento era el que nosotros estábamos esperando que Jesús tirase de la manta. Pero yo creo que en esa burbuja que rodeó a Jesús de paz y amor, como le decían sus compañeros, era que no era capaz de explotar esa burbuja y decir, oye, está pasando esto, porque yo mismo lo estoy viendo con mis propios ojos, de que estando cerca de esa quedada no se me incluye, no lo he visto por el grupo, lo tenía en su mano para decir, vale, pero yo creo que como esa sensación de querer, pues eso, estar bien con todos o incluirse, no llegó a explotar del todo, porque en serio, o sea, yo creo que ese día estábamos en el grupo diciendo, pero Jesús, si lo tienes en bandeja, o sea, era como empujar y ya estaba, pero no nos surgió y pues nos surgió. Quizá Fati
que siempre ha jugado mucho más por libre y no se ha sentido identificada con un grupo o con otro, sí que dijo, y eso le llevó luego a tener una discusión con Adrián, que ella no había sido invitada, que no se sentía parte de eso y que aunque la hubieran invitado no hubiera ido, porque había gente con la que no había logrado ser afín dentro de ese grupo. O sea, es que al final, aunque compartan un chat, se veían claramente los quiebres en las conversaciones. Yo, bueno, comparándolo a lo mejor con otras ediciones del casting, aunque haya habido afinidades, sí que han habido conversaciones grupales donde todos han remado en la conversación, han sumado, han participado, se han reído, se han contado anécdotas. Sin embargo, aquí sí que se veía incluso en el discurrir de las conversaciones como unos colaboraban en unas conversaciones y en otras no participaban. Parecía saber a turnos. La propia Jorgun deja de participar en el grupo cuando su grupo se va del chat y no se abre a conocer al resto de compañeros. Esto lo expuso abiertamente Isaac, porque Isaac contó una cosa, no la voy a contar porque no salió en ningún resumen diario, pero era personal y bastante fuerte. Y me acuerdo que 10 minutos después explotó, que dijo, es que parece que aquí se responde a quien les interesa y cuando les interesa, y cuando otros nos abrimos no nos hacen caso, ¿no? Que me pareció muy curioso ese día porque estaba dejando de manifiesto que es como el doble rasero que había, con mi amigo no te metas porque es súper cruel, pero si entra alguien y se mete con otro que no es amigo mío, me la suda y ni aparezco. Entonces, como que había un doble rasero que les terminó tocando la moral a más de un concursante. Sí que me parece curioso que llegáramos a pensar, en lo que dijo Edgar, que Jesús, concursante, que me siento un poco raro, que iba a saltar en algún momento, porque yo sinceramente se lo dije a Jesús cuando le hice la entrevista, se lo dije antes de la entrevista, y lo sigo pensando a día de hoy, lo que le pasa a Jesús es que siempre quiso ser miau y no consiguió ser tan miau como él quería, Ahora usan la excusa de que tienen un grupo, todos los concursantes, casi todos, porque me consta que hay gente que no está, y que se llevan todos chachipistachi, pero esa no fue la realidad de lo que nosotros vivimos. Claro. Bueno, hasta el punto de que entra Sergio y no es bien recibido, cuando es una persona que no tiene nada con nadie, no lo conocen. Sin embargo, ¿qué hay de Sergio? Hay un precedente de una rollo frustrado con Adrián, que en el fondo es una tontería, y hay un precedente de un malestar por parte del casting 2 o de algunos miembros del casting 2, no de todos, porque hay gente del casting 2 que adora a Sergio y le ha encantado que participe, pero sí que hay gente del casting 2 que no estaba a favor de la participación de Sergio y formaban parte de ese grupo de los miaus. Entonces daba la sensación de que el rechazo a Sergio venía inducido por otras cuestiones que por la actitud de Sergio, que el muchacho no hizo nada más que entrar en un chat. Claro. El problema de Sergio fue que entró además ya cuando el concurso estaría casi para el final, ¿no? Ya más o menos, o como mucho acabaría de pasar el Ecuador, y entonces todo el conflicto miau, toda ya esa separación de grupo la vivió en un 100%, porque no tuvo oportunidad, no tanto como Jesús, que por ejemplo entró pues el primer duelo y sí que tuvo un tiempo para sentirse medio cómodo con parte de los miaus, porque de aquellas todavía no estaba la cosa tan cerrada. Y sí, con Sergio se pasaron, a mi parecer, mucho. Es verdad que yo no puedo hablar de una manera objetiva, porque aunque yo con Sergio no tengo relación, sí que he compartido en el recasting, y a mí me parece un buen tío que no se merecía ese trato, a mi parecer. Y también una de las cosas que a mí me quedó ganas de ver era una convivencia de Pablo y Sergio, porque tenían buena relación y Pablo era también miembro de los Miaus y a lo mejor ese que estuviese Pablo presente dentro del chat con Sergio, quizás a lo mejor también ahí Pablo se podía incluso rebelar contra los Miaus de decir, oye, le estáis haciendo la cruz por toxicidad que os han traído gente externa y no os estáis dejándolo conocer. Eso también me gustó mucho de Pablo, de decir, joder, un tío que a lo mejor con 18 años puede llegar a ser a lo mejor inmaduro para ciertas cosas, pero en esa cosa demostró muchísima personalidad de decir, lo quiero conocer al margen de todo. Entonces eso me quedó pena de ver cómo se desenvolvía en esa situación. Sí. Alguien que sí señalaba mucho al grupo era Isaac, ¿no? Como hemos dicho antes. De hecho, en todo esto de las preguntas anónimas y tal, lanzó un bombazo cuando de repente pone sobre la mesa llevamos 21 días de concurso, Santi,
y tú llevas 21 días siendo un encantador de serpientes. O sea, ¿creéis que dentro de los propios Miau quizá ha habido ciertos líderes que han movido el cotarro y personas que se han dejado arrastrar por la opinión de determinados compañeros, o han tenido todos la suficiente personalidad? Porque no sé si, por ejemplo, este ejemplo de Pablo que estáis comentando, él ha dicho todo lo que piensa a sus compañeros. Yo pienso que Pablo, en cierta medida, yo creo que se debió de cohibir un poco y que no soltó todo lo que tenía que soltar. No sé si a lo mejor porque no le interesaba, porque dentro de su juego ya había hecho sus amistades y hasta ahí se quería. Por eso digo que a lo mejor si hubiese estado un poquito más de tiempo, a lo mejor hubiese estallado la bronca por el hecho de decir, oye, yo también tengo esta amistad, le estáis haciendo un machaque constante, injustificado. Entonces, a mí eso es es lo que saco en conclusión, como que Pablo sí que se quedó con cosas dentro de su propio grupo. A ver, esto es como en la vida, o sea, porque por mucho que esto sea un juego, esto es como en la vida. Hay grupos de amigos que son muy independientes los unos de los otros y cada cual tiene su opinión y no tiene miedo a expresarla, porque, o sea, una amistad no tiene que ser ni mejor ni peor, porque tú tengas desavenencias de opinión con un amigo, porque ya está, se respeta y listo, que eso es lo sano, y luego está lo otro, que es el motivo que les dije secta. Que ya de eso cuento bien todo el recorrido de eso, porque ya que Cala dijo que le llame secta y él me llamó bruja, pues yo lo cuento todo ya desde el principio y listo. Pero sí, yo a Isaac le dije cuando salió que había hecho para mí lo más difícil, porque Fati, al estar sola, se podía enfrentar a quien fuese. Pero Isaac hizo lo más difícil, que no es solo enfrentarse a los enemigos, sino a los amigos. Y saberlo hacer de una manera respetuosa y ponerse en esa tesitura que no es fácil. Yo es que al final creo que siempre, a ver, esto pasa en la vida real, ¿no? Hay un grupo y siempre hay alguien que como que orienta más al resto. Yo, de hecho, le pregunté algo similar a Jorgun en su entrevista para poner en contexto al jurado virtual, y fue que si el punto de unión de ese grupo era Cala, y ella me dijo que no, que totalmente contrario, que el punto de unión y que, digamos, quien iba un poco en cabecilla en ese grupo era Santi. Pero yo Santi lo veo más emocional que encantador de serpientes. Por ejemplo, aquí creo que Isaac estaba ya deseando soltar algo y usó la mecánica y dijo, a la mierda. Y si se sabe, y si no, lo suelto, porque además lo soltó. O sea, Isaac fue de los pocos que de primera, pues mira, así fui yo. Y se quedó. Entonces creo que no iba por ahí. No veo a Santi como líder del grupo, sí que lo puedo ver como un punto de unión, como dijo Jorgun, de que al final le cae bien a todos, ¿no? Eso sí, sí puedes caerle bien a todos, pero yo creo que el grupo estaba, vamos a ver, la base central de los Miau, por decirlo así, era Sevilla y era la casa de Cala. Quiero decir, al final todas las dos quedadas que se han formado en el mismo contexto, en el mismo sitio, en el mismo lugar y bajo invitación previa, porque decía que su casa no era un hotel, aunque por ahí pasó medio casting. Totalmente. ¿Qué? La versión Loli. ¿Jesús se ha quedado colgado? No. Ay, Qué miedo. es que Bueno, pues Eva, yo creo que es el momento, ¿no?, de que cuentes toda esta situación, que además Azahara en la final la sacó, que había recibido unos privados de Cala, y sobre todo yo creo que vamos a poner un poco las cartas sobre la mesa, porque se ha señalado mucho de que, sobre todo a ti, ¿no?, pero yo creo que en general, de que las cosas pasaban porque nos caían mal, que los nominabais porque os caían mal, que nominabais a Pablo porque era amigo de determinadas personas. Y es como poner en tan poco valor el trabajo que habéis hecho, que creo que es el momento que expliquéis un poco todo cómo se ha gestionado de verdad. Mira, a mí Cala me confesó en privado, bueno, me espetó en privado, que es que yo le caía muy mal desde el minuto 0. Entonces, yo creo que siempre han sido ellos quienes han partido con esa idea y no yo.
Han querido ponérmelo a mí encima, pero para nada. Yo creo que todo empezó por la nominación famosa que yo les hice a ellos, que no fue bien entendida. Que eso también lo queremos dejar claro porque como jurado profesional, nosotros cuando nominamos, porque claro, damos siempre una razón, pues puede ser la no participación, en este caso fue esa, pero también las pruebas o lo que sea. Entonces los concursantes dicen, ¿y me nominas a mí y no nominas a fulanita o a fulanito que hacen lo mismo? Claro, cariño, pero es que partimos de la idea de que vosotros también nomináis. Y pensamos quién va a salir nominado por vuestra parte para nosotros ver si podemos nominar y no quitarnos tampoco esa baza de nominación, ¿no? O sea, es que hay que pensarlo todo como un todo, ¿no? Pero bueno, todo empezó a partir de ahí y a partir de ahí yo pasé ya bueno, ellos pidieron una oportunidad y yo dejé ir hasta que volví a nominarles en último punto. Pero digamos que eso fue como siempre como la idea, ¿no? Rondaba. Que además aparte quiero decir, mis opiniones son mías. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay nadie detrás de eso, en el sentido de que obviamente nosotros nos ponemos en común para nominar, lo hablamos antes, pero las razones que damos nacen también de nuestro parecer. Yo no soy la organización, yo no soy Jesús ni hablo por la boca de Jesús. Lo digo porque no es la primera ni la última vez que se escuchó en el grupo que lo que yo decía parecía que lo decías tú, Jesús. Que para nada, es mi postura. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por el otro está el tema de, sí, que te caigo mal, y así siguió arrastrándose, hasta que llegó el día en el que estuvieron en duelo Cata y Sergio. Y yo vi por comentarios cómo se sobraban con Sergio. En concreto, Lucía, Santi y Cala, pero sobrados, porque ellos le quieren en la calle y entonces eran todo comentarios en mayúsculas, jaja, a la calle, que te pires ya, que no te quiere nadie. Entonces me parecía tan fuerte que una persona en directo tuviera que sufrir eso que puse un comentario de hay concursantes que hablan más por aquí que dentro del concurso. Y eso fue lo que hizo que cuando se terminó el directo, Cala viniera a mi privado a decirme que no le pisara el cuello en directo, que fuera la última vez que hiciese eso, que opinase de los concursantes que ella no era concursante y empezó a decirme eso, que no le caía bien, que no sé qué. Bueno, en fin, metiéndose un poco a lo personal, que si necesita un psicólogo, que si tal. Entonces, claro, él comete lo que para mí es lo que le mata. Y es que habla por la boca de todos, porque todos lo pensamos, porque todos lo decimos, porque todos no sé qué. Y yo dije, no, todos no, tu secta. ¿Por qué? Porque para mí un pensamiento en colmena y en conjunto es lo que define a una secta. Entonces le dije eso y entonces me dijo la bruja y me dijo más cosas. Entonces, lo que ha matado a los miaus es precisamente eso, que dejen que haya gente que utilice sus nombres en cosas que ellos no piensan. Porque a mí me han venido miaus al privado a decirme que conmigo no tienen ningún problema. Entonces, ¿en qué quedamos? En este caso, la última conversación la tuve con Jorgun y yo le dije, tía, pues es que el problema que hay es que dejas que Cala diga que tú también lo piensas, porque en ese todos estáis todos. Entonces, tú te tienes que hacer cargo de no verte incluida en esas cosas si realmente no lo piensas. Entonces ahí ya fue ya fue el punto y final y, que lo que me han demostrado es honestamente que no tienen opinión propia y si la tienen, no tienen el suficiente arrojo de decir que no lo piensan. Ya está. A ver, yo también voy a contar una cosa que no conté en la rueda de prensa ni he contado nunca, pero es que se está dimensionando tanto el hecho de que se ha actuado para hacerles daño o porque nos caen mal, cuando todo lo contrario. Voy a contar una anécdota que se va a demostrar que los hemos protegido. O sea, no que nos caigan mal, es que los hemos protegido. Voy a contar una cosa y es que sabéis que en esta edición el casting se ha mantenido abierto después de empezar el programa y se ha podido presentar gente. De hecho, Leandro, Azahara y Álvaro se presentaron a ese casting abierto una vez que ya el programa había empezado y fueron seleccionados como duelistas.
A ese casting abierto se presentó un chico, no voy a decir su nombre, de hecho tampoco me acuerdo, la verdad, cómo se llama, que presentó un chico que era un perfil muy tentador. Y si hubiésemos querido hacerle daño a Cala, como él insinúa, porque nos cae mal, porque tengo que decir que también vino a mi privado después de la rueda de prensa a decirme que lo que yo opinaba de él también era porque a mí él me caía mal, cuando yo en la rueda de prensa lo único que hice fue opinar de su juego. Yo de él como persona no he opinado. Que puedo tener mi opinión, por supuesto que la tengo, porque hay conductas que a mí no me gustan. Y creo que llevarse un juego a un terreno personal y pisotear a un jurado, insultarlo, y hay ciertos valores que desde luego yo no comulgo con eso. Pero bueno, que yo solo hablé de su juego y que no me había gustado el cómo había participado. Eso no quiere decir que haya sido un gran protagonista, que los miaus forman parte de la historia del casting, que cuando yo hablo de Cala, no hablo del resto de miaus, que es como lo que tú dices, ¿no? Que parece que ellos hablan y se engloban todos en un mismo pensamiento para justificar una opinión. Yo hablo de Cala, no hablo del resto de miaus. Y tengo que decir que se presentó un chico porque Cala tiene mucho recorrido en la historia de los virtuales y tanto en su vídeo de presentación como en su formulario nos contó historias pasadas que había tenido con Cala. O sea, nos han llegado informaciones muy fuertes que han pasado en otros realities con Cala. Y nos han llegado actitudes que yo eso podría, y yo lo puse en común con vosotros, oye, tenemos esta carta, pero no creo que sea conveniente utilizarla, y los 4 en bloque dijisteis no debe entrar porque no queremos ni hacerle daño, ni ponerlo en una situación incómoda, ni que esto se nos vaya de las manos, ni el jurado virtual va a ser violento también para el público, no lo va a entender, son tramas de otros realities que la gente no va a conocer, pero si hubiésemos actuado para dejarlo mal, para que lo desenmascarasen, para que contasen cómo ha sido su juego en otros concursos, para que buscar una confrontación, ponerlo en una situación incómoda, hemos tenido cartas para hacerlo. Porque podríamos haber metido un duelista muy incómodo para Cala y en ningún momento hemos jugado a eso. Entonces, pues realmente creo que no solo no hemos ido a hacerles daño, sino que en el fondo hasta lo hemos protegido. Totalmente. Es más, no fue solo un concursante. ¿Se acuerdan que yo hacía esquemas y todo con los concursantes a modo resumen, con lo bueno, lo malo? Uno de los primeros que sí que se presentó en la primera tanda, la tanda del circo del crimen, como le llamé yo, había otro chico que había coincidido y que estaba muy, muy calentito, y no en el sentido erótico de la palabra, y que quería entrar porque había tenido movida. Entonces, quiero decir, a mí nos preguntabas por nuestro papel de jurado y quiero decir que siempre se nos ha achacado un poco que nos ponemos de acuerdo cuando realmente muchas de las veces intentábamos sacar Nominator y era para nada, para pasar el rato, para amargar a Jesús el día de playa. Decíamos, bueno, Jesús está de playa, vamos a amargárselo. Pero cada uno nominaba lo que le daba la gana, porque Edgar decía, no voy a dar nombres, pero Edgar decía, pues yo a esta persona no la voy a tocar esta semana, os jodéis. Y yo decía, pues yo no voy a tocar a esta, y dejamos a Eva sola. Siempre. Entonces, claro, cuando yo oigo cosas como que el programa no nos ha cuidado, el programa no tal, y sobre todo yo, que soy una persona que estaba muy activa en el chat, que esto me pasó con Jorgun y se lo dije directamente. No me parece justo, porque aquí han pasado cosas que incluso Jesús ha tenido que intervenir y decir, hablen con libertad que esto no se va a grabar ni se va a emitir. Cuando un presentador toma esa decisión es que no se está hablando de cortar amapolas en el monte, cariño. Y faltas de respeto no solo han sido hacia los miau, porque yo, Sergio, es un concursante con el que yo no llegué a empatizar porque yo no tengo su contexto del casting 2 porque no lo recuerdo muy bien. Y claro, yo lo veía en el grupo cantando, yo que tengo una enfermedad en el oído, y lo veo poniendo memes y memes y memes de Sergio. Claro, pero yo veía a este chaval una tirria que yo no entendía como jurado nuevo este año. Y yo, como jurado libre, pedí referencias a los que habían estado en el casting 2 y no veía motivos reales para ir a por Sergio. Y sin embargo, se nos pone el foco a nosotros o el espejo a nosotros de son ustedes los que tienen tirria a determinados concursantes. Cuando yo, siento decirlo así, para mí me ha tocado el papel de nominar a gente que yo quería ganadora.
Y nos Y al, consta que lo hemos hecho. y al final también creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad con uno mismo. Es decir, yo puedo como persona que está al frente poner unas normas, llamar la atención, hablar con ellos en privado, cerrar el chat y decir que algo no se publica y que hablen, que se expresen, cortar los vídeos y que no salgan los insultos graves que se han proferido en ese chat, que también se han protegido mucho. Pero yo tampoco soy el padre de nadie. Quiero decirte que al final ellos son responsables de sus actitudes que han tenido ellos. Que aquí parece que nosotros por nominarlos o por hacerlo visible o porque salga en un vídeo o porque se señale somos los malos de la película o por no intervenir o no parar ciertas cosas cuando son ellos quienes han tenido esas actitudes dentro. Totalmente. Y que al fin y al cabo nosotros como jurados siempre estamos valorando su concurso, no nos metemos con nada ajeno al concurso y es una de las cosas que yo creo que no llegan a canalizar y lo decíamos los tres, es decir, ¿por qué no haces el ejercicio de pensar por qué te estamos diciendo esto? Es decir, yo creo que eso es lo que hizo que Fati fuese ganadora. Fati fue muy inteligente en ese aspecto. A Fati le decías una crítica constructiva y es que a la siguiente semana te lo cambiaba y te lo mejoraba. Le hacía una prueba tirada y le decíamos una cosa que para algunos se lo podían tomar a la ofensiva y decir, pues me voy a hacer un confe. Y Fati lo que hacía era, cambio el chip y mejoro. Entonces, yo creo que ese concepto de cómo te toman las cosas hace que puedas tener una lectura diferente. Y ha tenido enfrentamientos directos con muchos compañeros, pero nunca ha faltado el respeto a ningún compañero. Ha entrado en todos los marrones, pero no se ha puesto ni a gritar, ni a levantar el tono, ni a insultar a sus compañeros. Ella exponía con argumentos lo que pensaba de la situación. Y creo que al final, que otra persona pierda los papeles no es responsabilidad de que Fati se plante y hable claro. También os digo una cosa, hay gente que se le ha ido los deditos o la boca, pero hay también otras maneras de ser ofensivo sin levantar el tono y sin levantar, o sea, sin poner palabras ofensivas. Y en eso yo creo que Santi se llevaba la palma junto con Cala. Son personas que te ponen muy al límite les ponían muy al límite a sus compañeros a través de, no sé, de como una pasivo-agresividad que es como, bueno, o me la sueltas o te callas, pero algo, ¿no? Acordaos que Santi ponía siempre así como textos muy grandes cuando la persona se iba, como un poco como cachondeo, ¿no? Incluso había gente que le dijo, oye, pero ¿por qué pones esto? Es que te estás riendo de mí. No, pero ahí algo había. Y es estúpido negarlo, vamos, a mí me lo parece. Bueno, y que a veces también yo creo que aunque evidentemente hay libertad de expresión, pero en general pasa, ¿no? El agarrarnos mucho al argumento de es que es mi opinión. Bueno, pues Por tu favor. opinión, a veces también hay que medir la opinión, ¿no? Porque tu opinión puede llegar a ser ofensiva y creo que fue lo que pasó cuando Santi, esa trágica noche en una gala donde todos están contando sus traumas personales y los momentos difíciles que han vivido en la vida y se abren de manera transparente con el jurado virtual, llega un grupo y dice, pues la prueba de Jesús y de Fati me parecen un aburrimiento. Pues obviamente les dolió. Es que bueno, es tu opinión, pero a lo mejor te la podrías ahorrar, mi vida, porque es que evidentemente tu libertad acaba donde te metes en la libertad del otro, ¿no? Totalmente. ¿De qué te ríes? Yo que no me había a ver, es que nosotros le habíamos pedido, que no sé si lo recuerdan, que reaccionaran a las galas en el grupo, porque era un aburrimiento que empezaran a comentarla por partes. Para las cosas. Es que es verdad, ¿no? Edgar, es que iban directamente a donde salían ellos y digo, hostia, y luego el que tiene complejo de protagonista soy yo, porque me hice un confe de 42 minutos. Pero, y claro, estaba todo el mundo, jo, qué duro lo que has contado. Me acuerdo además que los testimonios de Fátima y Jesús precisamente habían sido de los más duros. Habían sido de los más jodidos. Y de repente me meto en el grupo y le digo a Santi, pues a mí me han aburrido. Perdón, es que yo no me esperaba ese momento. Claro, esa fue la mecha que encendió el abandono de Santi, porque él venía envenenadito de casa. Quiero decir, si se ha envenenado en otro sitio. Porque ese día brotó así. El brote empezó porque empezó a considerar que las pruebas de sus compañeros eran aburridas, ¿no? Entonces,
Ahí es donde vemos las cosas, que es como, bueno, a mí no me digas nada, a ti nadie te dijo nada por tu prueba y podrían habértelo dicho, se lo callaron, respetaron tu momento y respetaron que te hayas abierto porque, por ejemplo, Fátima me consta que no es una persona muy dada a hablar de su vida privada. Por mucho que salga en un reality de la tele, por lo que no es dada. Para una vez que se abre, se ha abierto en un sitio porque se ha sentido cómoda, lo peor que se le puede hacer a una persona es decirle que te ha aburrido. Claro, yo estaba ahí en el grupo así y encima no había nadie más, creo que Edgar estaba en piscina como siempre, Eva no sé dónde andaría en el cine, Jesús estaba en la playa de tarde, como diría Sergio, y yo estaba así, digo, por favor que alguien aparezca en el grupo, pues que no sé ni cómo reaccionar. Y que puedes entender, incluso yo en ese momento, que él ya le supera la situación, los compañeros lo acusan de ser mala persona, yo creo que incluso, vale, a ellos también les superó la vorágine. Yo puedo entender que todo el mundo se puede equivocar, puede meter la pata, puede hacer un comentario desafortunado. Pide disculpas, pero parece que les costaba también como dar marcha atrás, ¿no? Y luego abandonó de una manera que yo, pues cuando me enteré, pues todas las circunstancias en las que abandonó, que fue un día muy complicado a nivel personal para él, no voy a contar mucho, pero todos sabemos, y ellos también, que Santi esa noche lo pasó realmente mal. O sea, que yo entiendo que a él la vorágine del concurso le superase, y yo tuve conversaciones muy largas con Santi por privado, para que se calmara, para hacerlo entrar en razón y que tampoco se estuviera lapidando ni fustigando por lo que había pasado. Pero al final, para futuros castings o para otros realities, a veces también hay que saber disociar lo que es un juego y hasta dónde puedo entrar en el juego a criticarte y lo que ya es herir a un ser humano, ¿no? Y lo que no tendría que ser un juego. Y creo que pues ahí vosotros también lo habéis vivido en primera persona, lo que hablábamos antes, ¿no? No es lo mismo decirte, pues tu valoración, no estoy de acuerdo con ella, me parece que no has tenido un buen criterio por esto, por esto, por lo otro, que decirte es que eres una mierda de jurado y vete al psicólogo. Pues me parece que, o sea, es llevarse las cosas a un lugar que no corresponde. Y sobre todo si tomas la decisión de decir eso, o sea, sé lo suficientemente valiente, o sea, primero porque no son maneras de decir y no tendrían ni que decirlo así, pero en todo caso, si vas a opinar ya de ese modo y vas a ir de ese modo tan a machete, asume solo. Asumes. Si yo te digo, ¿por qué? Dices, pues será por algo porque todos lo piensan. Ese argumento, ¿eso qué? La verdad, no. Si vas para adelante y vas con todas las consecuencias. Y si no, chito, porque si no. Es que no sé, yo todavía sigo sin entender muy bien. Bueno, yo me empecé a emparanoiar porque pensé que la neura que tenían conmigo era porque el casting 2 conmigo no acabó muy bien por las valoraciones, por no sé qué. Y yo digo, ya está, ahí está el enganche. Ellos no me lo han reconocido nunca, tampoco creo que tengan el valor de hacerlo en todo caso, pero yo lo sigo pensando. A veces digo, mira, esta gente el criterio propio no sé si van a tener, ¿eh? Porque no me saben dar una razón más allá de no me caes bien. Que oye, escucha, que no se le puede caer bien a todo el mundo, ¿eh? Las cosas como son, o sea, yo ni lo pretendo, ni lo intento, ni nada. Pero no sé. Entonces, no lo entiendo, no lo entendí y no lo entenderé. Y que habéis nominado a muchos concursantes, a concursantes que os han gustado y que queríais ver en la final y que queríais ver incluso ganando y los habéis nominado y le habéis dado puntos cuando teníais que dárselos. Entonces, creo que al final habéis puesto siempre una balanza a la hora de dar los nombres, ¿no, Edgar? Claro, o sea, tú podías ver que a lo mejor, por ejemplo, yo recuerdo, si no me equivoco, que a Jesús hubo una nominación que él partía con puntos en negativo, o sea, en positivo porque había quedado en una posición del ranking, y hablándolo en conjunto decíamos, Jesús puede ser buen concursante, pero es que necesitamos verlo expuesto a esta nominación porque nos faltaba algo. Entonces, había nominaciones que, que sí que es cierto que podías decir lo que comentábamos antes, que podíamos llegar a tocar otras bazas, pero también en nuestro papel de jurado tampoco podemos demostrar inquina hacia un concursante de todas las semanas nominándolo, entonces tenemos que ir tocando diferentes variantes para que también
ellos también jueguen con la estrategia, lo que comentábamos ¿no? de, por ejemplo, se nos criticó mucho la primera semana de, uy, es que los nominados que habéis dado, no sé qué, y jova, o sea, había los primeros nominados habían sido, si no me equivoco, Pablo, Juanjo y el otro, no me acuerdo de quién era. Pablo, Abandonó, pues se quedó al final solo a Juanjo, a Pablo lo llevaron. justo. Entonces realmente esa semana se la habíamos puesto en bandeja. O sea, que la primera semana te lo estemos dando fácil para las nominaciones no implica que todas las semanas vayan a ser fáciles para que nominéis. Entonces también eso era un poco lo que nosotros hacíamos, ese trabajo, ese nominator, intento de nominator, que algunas veces está liado y otras no. Claro que además se nos jugó muy duramente. Uy, perdona, que en el fondo dais una serie de puntos o de nombres, pero la última palabra la tiene siempre el jurado virtual. O sea, que al final parece que sois responsables de unas decisiones, pero bueno, subir un nombre a la palestra como suben ellos no implica que se vayan a la calle justo esa semana. Que vuestro único nominado que quedó en la palestra fue Juanjo, al final el público echó a Juanjo. Y ellos tuvieron la opción de subir a otras personas a la palestra que no se fueron. Alex, perdona que te interrumpí. Ah, no, no. No, iba a decir un poco más o menos lo que tú, que digo, se nos echaron encima la primera semana, que me acuerdo, y el argumento que dio, que creo que fue David, además, que dijo, es que no entiendo estos nominados que han subido, porque yo a estos no los hubiera nominado. Perfecto, te hemos dejado cancha libre para que nominas a toda esa gente que sí que pensabas nominar. A mí no me gustó que saliera Juanjo nominado, yo creo que a mí se me nota, ¿no? Entonces, me jodo, porque es un concurso y es un juego. Y yo he visto desfilar a gente que me ha encantado a nivel personal y como jurado me duele que se iba vaciando el chat, pero son las normas del concurso. Si no te gustan los que ha nominado el jurado, tienes que revirar eso a tu favor, tienes que jugar, tienes que sacar las cartas y porque esto no es, bueno, pues yo creo que se vaya tal persona, porque nadie ha tenido una semana perfecta nunca. Yo creo que desde que empezó la edición, ninguno de los que estamos aquí ha pasado en una semana todo lo que queríamos. Imposible. Entonces, claro, no teníamos ningún interés, porque también he notado como que creían que teníamos intereses personales en proclamar a una ganadora o a un ganador, y eso no ha sido así. No, todo lo contrario. Yo siempre recalco, son 3 ediciones del casting y ninguna de las ediciones, lo siento por lo presente, ha ganado quien yo quería que ganara. Entonces, es que más claro agua, creo que es un argumento de peso que al final yo como organizador de todo esto quiero que la voz la tenga el jurado virtual. Mis favoritos en las 3 ediciones no han ganado. Pero sabéis yo que... Ah, sí, No, y pero todo creo que yo creo que también en esta edición nuestros favoritos también fueron como un poco evolucionando semana tras semana, por lo que decía Alex, que no todas las semanas de todos los concursantes eran perfectas, eran ideales, pero podías ir teniendo a lo mejor tu top 3 que te iba subiendo uno, te subía al otro, te bajaba y así se iban fluctuando, que quizás a lo mejor tu top 3 sí que se mantenía durante toda la edición, pero llegado al final las cosas se cambiaban. Total, yo me acuerdo las primeras semanas que me pilló un berrinche en el grupo porque todavía tenía inexperiencia y lo volví a todos locos en plan, y saca la puta calle, pero a la puta calle ya, ¿eh? No te voy... Y yo volviendo loco al pobre Jesús. Jesús, yo no pienso aguantar que se me hagan confes de 10 minutos. No lo voy a hacer. ¿Y quién hizo el alegato para que Isaac fuera un digno finalista, incluso ganador? Pues es que quiero decir que tuvo una evolución buenísima algunos concursantes que yo me quedé flipando. Y aunque se cabrearan con nosotros y digan que no, en parte fue por las valoraciones que les dimos. Hombre, claro, pero eso yo creo que ya partíamos con esa idea. A lo mejor tú no, Alex, porque todavía no lo habías vivido, pero Edgar y yo que veníamos de las dos sabemos que nuestro papel es incómodo. A nadie le gusta que le cojan y digan, pues es que has tenido una semana horrible. Tú dices, pero tío, ¿de qué vas a ver? Pero ya está, o sea, es juego. Pero sabéis que yo creo que mirando con perspectiva, tanto la edición 1, que no la puedo mirar tan de perspectiva porque está implicada, pero la 2 y la 3 creo que siempre se premia mucho por parte de la audiencia y la evolución. Yo creo que concursante que no evoluciona, concursante que se va a la calle. Quizás el primero siempre suele ser el más injusto porque no les das tiempo a evolucionar, pero al final los que... es lo que más define, yo creo que a los finalistas suele ser la evolución. Digo, suele ser porque a veces no, pero generalmente.
Bueno, y que a veces al final es normal que tú hagas un concurso, cometas errores, te equivoques y la gente te eche como le pasó a Cata en una nominación un tanto complicada. Sin embargo, luego se le da la oportunidad también al jurado virtual de repescar a una concursante. Ella vuelve de otra manera y llega a la final. O sea, es que al final hay que saber leer el concurso, entenderlo y analizarlo. Pero yo creo que es quedarnos mucho en la espuma y en la superficie. Si vosotros tuvierais cierta inquina a la hora de nominar o no hubieseis hecho valoraciones objetivas, el jurado virtual tiene la personalidad suficiente para volverse en vuestra contra y decidir lo que quiera decir. Es que tampoco se puede dar a entender como que inducir la opinión del público. El público está recibiendo la información que vosotros también recibís como... Es que sois un espectador más al fin y al cabo. Y habéis repartido la opinión bastante y creo que el público no ha sentido injusta vuestra valoración. Y que Pues, tampoco nos hubiera permitido inquinar contra un concursante ni ir a machete, porque siempre hemos opinado desde la libertad, pero sobre todo desde el respeto y del respeto sobre todo también al formato. Entonces, ir a The Way o a por un concursante cuando es una persona y tiene sus motivos y tiene sus tramas, no hubiera sido justo y yo creo que el público lo hubiera notado. Es que aquí es imposible que digan, nos tiene inquina X jurado. Es mentira porque nosotros nos reservamos la opinión personal y a mí me ha tocado felicitar a gente que esa semana me ha caído mal. Las cosas como son. El fondo, si miramos con perspectiva otros realities que tienen jurado, cuando el jurado nomina mucho a un concursante o lo critica en exceso, la tendencia del público es proteger a ese concursante. Claro. Al final el jurado es el malo de la película y si tú todas las semanas estás... Vayamos al caso como más extremo de la historia de los realities, Esther Aranda. Aunque no terminaba de hacer grandes actuaciones en OT y era nominada semana tras semana, el público decía, pues se queda, pues se queda, pues se queda, pues se queda, y la salvaban. Entonces el jurado virtual tenía el poder de salvar a quien hubiese querido y si realmente hubieseis observado, yo pienso que hubierais ido a por un concursante, lo hubierais hecho ganador, en el fondo. Claro. De ahí la importancia. La cuestión es que yo creo que no nos hubiéramos puesto jamás de acuerdo. Si teníamos que ir a por alguien, a por alguien hubiera sido imposible. Imposible. Porque teníamos criterios dentro de que eran parecidos, pero en el ganador, en el cómputo, es difícil, ¿eh? Pero es que lo hubiéramos tenido casi imposible. De que es el mismo fallo que han cometido ellos, sinceramente, porque mucho miau, mucho fantasma, pero no ha habido ni un grupo que hiciera las cosas en condiciones. Terminaron una semana, salvamos a Pablo, mi Pablete, y a la semana siguiente me lo echaron. Luego, los fantasmas no terminaron de hacer ese grupo, que yo sí que me creo que no había grupo, por privado, sí que me lo creo, porque es que iba cada uno por libre al final. Y algunos querían hasta ser miau. Yo soy tonto, pero me lo disimulo muy bien. Y luego los miau eran un desastre, porque tenías a una Jorgun que se llevaba bien con Jesús, tenías a un Kala que se llevaba bien con Isaac, entonces no se podían poner de acuerdo para nominar, y fueron desfilando. Claro. Entonces, nosotros somos un poco igual. Sí que es verdad que no hemos discutido qué porquería de grupo, ¿no? Ni una discusión. Creo que lo más parecido a una discusión fue una vez que yo me metí con Edgar, pero como no me sigue la coña, pues me quedé yo solo. Pero ahora! hay que hacer un escucho, pero no me... Escuchamos, pero no juzgamos. Mira que tengo el nombre puesto, tú cuidado con lo que dices, ¿eh? Digo. Bueno, pero sobre todo también hay que tener en cuenta una cosa. A mí me pueden gustar concursantes porque me pueden caer bien, pero en su juego no gustarme nada. A mí, por ejemplo, me ha pasado con Tommy. Tommy es un tío que me cae bien. O sea, no tengo ningún contacto con él, pero yo lo digo, ya está, tío, a mí me cae bien. Pero como concursante, pues no lo ha hecho bien. Y ya está. En un momento tuvo su oportunidad, para mí la desaprovechó, no supo aprovecharla bien y ya está. Pero a mí me parece un tío genial, no sé. Entonces, claro, que también se entienda que si yo a Tommy le cojo y le digo, Tommy, tío, ¿a qué estás esperando para espabilar? No es, Tommy, me caes fatal, o sea, es que por favor. Lo que pasa que a mí me parece que en este caso se ha jugado mucho con cuando nos interesa es un juego y cuando no, no.
Pero yo Bueno, creo... Dime, Edgar. Yo creo que eso es porque a lo mejor en su grupo de amigos no están acostumbrados a que le digan las cosas a la cara. Y al fin y al cabo llegas a este reality y te expones a un jurado o sea, a un jurado profesional que te está diciendo, eres un pelota, que te está diciendo, deja de poner morritos, que te está diciendo, o te saca el suavizante. Entonces te estás enfrentando a cosas que a lo mejor en tu día a día no tienes. Entonces que te digan eso y dices tú, ostra, está yendo contra mí. No, no estamos yendo contra ti, te estamos dando consejos. Entonces yo creo que es un poco, esa es la diferencia de concepto. Claro. Bueno, lo que decía, que llevamos casi una hora ya de charla, que el jurado virtual se va cansando de nosotros, entonces, ¿queda algo por decir? ¿Queréis aclarar o matizar algo más antes de despedirnos? Y sí, yo le quería dar las gracias a Edgar y a Eva, ya como cierre de tal, porque la verdad es que yo vine acojonadísimo vivo, sobre todo por Edgar, porque yo con Edgar no tenía ningún tipo de relación, es decir, no nos conocíamos ni habíamos hablado nunca, ni siquiera, pero con Eva sí. De nada del casting creo que no habíamos hablado nunca, era más bien No. de Nintendo y de cosas así, de nuestros salseos privados de fan de Lidia Lozano y cosas de estas, ¿no? Pero yo se lo dije a Jesús, yo digo, yo estoy muy acojonado porque a mí esto de interactuar con gente no me ha salido muy bien. Y digo, ¿quién está? Y cuando me dijo qué tal, le digo, pues. Pero desde el primer momento como que me orientaron, me ayudaron, que yo estaba como muy perdido, porque yo hacía, y esto es literal, yo hacía vídeos, valoraciones de 20 minutos, creo. Estaba muy acostumbrado a YouTube y luego veía a Edgar y digo, bueno, si el Edgar dura 1 minuto y medio, el mío 1 minuto 40, más o menos, que es el baremo legal. Pero que sin duda que sí, que he leído por ahí que les ha gustado mi papel de jurado, pues que sin ellos todos no hubiera podido ser. Y sobre todo por Jesús, porque Jesús es el que me aguantaba los podcasts mañaneros. Desde junio. Es decir, desde mayo llevábamos con los podcasts. Entonces, cuando leo comentarios desagradables hacia Eva, hacia Edgar no tanto porque está bueno. Eso lo tenemos todos asumido y a Edgar nadie le dice nunca nada. Pues por eso me enrabieta, me cabrea tanto, porque yo veo desde este lado que Eva lo hace con un montón de ilusión, te contagia esa ilusión y luego recibía palos por todas partes, ¿no? Y de alguna manera yo quería dejar aquí el posicionamiento de que el jurado, lo que ha funcionado y por eso ha gustado tanto y por eso no ha gustado tanto el concurso de otras personas, es porque hemos ido todos a una, pero nunca a por una. Es diferente. Fin. Te he comunicado. Bueno, pues gracias por lo que me toca. De nada, amor. No, la verdad es que hacemos un team cojonudo, ¿eh? Las cosas como son. No nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? Y que nos lo pasamos que te cagas. O sea, Hombre. porque las risas que nos hemos echado de manera interna, o sea, y eso que teníamos, como quien dice, dos núcleos, Eva y yo madrugadores, Jesús y Alex nocturnos, pero luego a la vez en ese ratito de tarde-noche nos conectábamos todos, empezábamos a comentar ahí el cotillo diario y es que vamos, por eso digo, ahora esta semana era como, ¿y ahora qué comentamos? Hubo un día de atrás que fue como, oye chicos, estoy saliendo de piscina y no tengo nada vuestro, ¿qué pasa aquí? Sí, quizás sea por eso que a veces nos frustramos tanto con las malas opiniones, ¿no? Porque al final quienes queremos, cuidamos y disfrutamos del formato casi al 100% porque tenemos lo bueno del espectador y lo bueno de la participación, somos nosotros. Yo se lo digo muchas veces a los concursantes, nadie se va a tomar tan en serio como lo tomamos nosotros, porque es que estamos ahí para eso. Y que os lo tomáis muy en serio de verdad, o sea, es que le habéis echado muchas horas al concurso, que podríais decir, paso por aquí, hago mi vídeo de 3 minutos en función de lo que he visto en la gala, y no es así, es que os pegáis horas de análisis de la convivencia y luego de comentarla entre vosotros, bueno, me incluyo, de comentarla entre nosotros y de analizar hasta el más último detalle, y por qué está diciendo esta persona esto, porque si la otra ha dicho lo otro, o sea, es que se le dan 20 vueltas a un tema y buscamos y rascamos y a veces estaremos más acertados o menos acertados en nuestras conclusiones,
pero eso no quita que ha habido un trabajo extenuante por vuestra parte, a cambio de nada, a cambio de que os lo habéis pasado muy bien y os habéis mojado y habéis sido, como siempre digo, mi muleta en este concurso y me habéis tirado para arriba cuando he necesitado llorar. Los miércoles, los miércoles de pesadilla. Pensé que te perdíamos ese miércoles, ¿eh? Te lo Hubo juro un que pensé, digo, miércoles. hasta aquí llegamos. Un miércoles que Jesús nos decía, parar de comentar porque no me estoy enterando de nada, porque literalmente voy días de retraso, porque me voy. Es que era porque todavía no habías hecho, bueno, el miércoles venía hipercargado. Sí, protocolo de abandono. Es lo que dije en la rueda de prensa para que la gente entienda el contexto. El momento más duro para mí del casting fue cuando quito los resúmenes de los lunes y los jueves, porque antes salía resumen y gala en el mismo día y tuve que hacer un comunicado en redes de decir que quitaba resúmenes después de pensarlo mucho y hablarlo mucho con vosotros, porque no podía. Y claro, era llevar el ritmo de la conversación del grupo, sacar adelante esas grabaciones y esas ediciones para que salieran en el resumen y al mismo tiempo ponerme al día con toda vuestra reflexión para entender el otro lado. Y era como, no puedo, es que no tengo más minutos para escuchar audio, me va a dar un ataque. Y al final yo siempre me he sentido súper entendido por vosotros, me había ayudado a buscar soluciones y bueno, los miércoles os han tocado aguantar mis lamentos del casting. Bueno, Trabajo en cadena. sí, también lo hemos disfrutado, ¿eh? No tus lamentos. Los sufrimientos, no. Bueno, como dice un gran sticker que me hicisteis en el grupo, el que no anda preso lo andan buscando. Esa es otra. A eso ya no podemos desvelar tanto, pero nuestro idioma era por sticker. Ya no digo todo. Si el de Sergio era meme, lo nuestro era sticker. Había tramas que se reducían en un sticker. Sobre todo, el rey de los stickers es Ale María. Yo tengo que Tengo mucho tiempo libre. Es que Nos enseñó a hacer stickers a todos, yo creo. decir. Al final acabamos haciendo stickers. Qué maravilla. Bueno, chicos, creo que nos vamos a ir despidiendo. Yo no sé cuántas veces me he despedido de este programa y os he hecho a vosotros despediros. Así que yo creo que en vez de hacer un gran alegato final, adiós, jurado virtual, lo que queráis decir, ya tampoco, no sé, lo que queráis. Os voy a decir, no os pongáis tan emotivos, pero bueno, es que ya es la última. Pues que espero, que estemos otra vez juntos en otro proyecto, el que sea, porque vamos, yo los disfruto un montón. Aunque luego es verdad que hay momentos un poco de crisis, pero vamos, a mí me encantaría. Y sobre todo porque también creo que la audiencia jurado virtual es también maravilloso en ese aspecto. Así que Eva, que te decían el otro día en la rueda de prensa que te hagas un TikTok comentando realities. vamos a ver. Si no soy yo ni girar la cámara, que mira cómo estoy. No voy a hacer ni un TikTok en lo que no. Es verdad que a veces lo he pensado, ¿eh? Pero no sé. Ya sabéis que yo con las redes sociales estoy en proceso. Estoy en proceso. No lo descarto. Nunca digas de esta agua no beberé. Tendremos que hacer algún directo o algo de vez en cuando para comentar Superviviente. Gran Sí. Hermano. Yo me uno a lo que sea. Eso sí me gusta. Porque a mí cascar... Bueno, ¿y vosotros qué? Que os habéis quedado muy callados, Alex, Edgar. Bueno, pues por mi parte, deciros que lo disfruto muchísimo estando con vosotros. O sea, al fin y al cabo, es lo que dice Alex. Él tenía un poco miedo al principio de esto, pero yo como a Jesús lo conocía, a mi fiel compañera de jurado profesional, a Eva, pues darle las gracias. O sea, es que para mí es sinónimo. Si vuelvo, tiene que estar ella. Y ahora mismo Alex, pues más de lo mismo. O sea, yo con Alex me he hartado a reír, a pesar de que no le siga sus bromas. De verdad, ha sido un descubrimiento total. O sea, ha sido un jurado de 10, dando un contenido de calidad brutal.
y que he aprendido mucho de vosotros dos. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad. Y a Jesús, pues obviamente, gracias también por hacerme que vuelva a repetir y que eso, muchas gracias. ¿Ya? Sí. Digo, ahí va. Nada, yo la verdad es que me alegro muchísimo de haberle dicho, bueno, el día que Jesús me escribió para decirme que sí quería volver, porque yo ya tenía mi silla, que eso es algo que se me ha debatido mucho como si fuera una excusa, pero yo tenía mi silla desde 2023, quiero decirlo. Cuidado. Cuidado, que la silla era mía, simplemente me la estaban calentando. Y le pegué un grito a Jesús por teléfono y le dije, sí, pero mira, de verdad, se quedó, dice, vale, veo que sí. Casi lo dejo sordo. De verdad, la otra vez no era mi momento, no hubiera estado a la altura, pero esta vez que me he reído, lo que no está escrito, me lo he pasado bien, he hecho amistades también como son. Incluso me llevo algún que otro concursante, ¿eh? Me llevo algún que otro concursante, incluso con gente que yo no esperaba. Pero sin duda la oportunidad de vivir un reality desde este lado y no rajando desde mi canal, o sea, ha sido maravilloso. Ya con mis compañeros, pues ya, que Edgar dice que se reía, y yo muchas veces que veía a Edgar reírse, yo no estaba haciendo ningún chiste, es que a mí se me va la cabeza. Quiero decir, se me va la cabeza y yo empiezo a hablar solo, porque en el grupo me quedaba yo siempre hablando solo. Claro. Y yo decía, ya es la hora de dormir, ya, se acaba. Ya a la hora de dormir, y en ese momento que tú decías, ya a la hora de dormir, a Edgar a mí me sonaba el despertador. O sea, Totalmente. Que Edgar, a pesar de que ha sido un poco Leandro en el chat, mi niño tiene una vida muy ocupada, que la verdad que ha sido una sorpresa súper enorme, pero sobre todo contigo, Jesús, que yo dije, por eso yo me cabreo mucho cuando se dicen cosas malas del casting o de ti, digo, si yo le cogí la mano a este señor es por algo. No lo hago, no salté al vacío, yo sabía dónde me agarraba. Y ha sido maravilloso, o sea, desde dentro, y ojalá la mayoría de los realities que vemos por ahí tengan la transparencia de este. pues sí. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos, ¿no? Que gracias a todo el jurado virtual por estar al otro lado. Gracias a vosotros por vivir esta experiencia con tanta emoción, con tanta tensión, que yo ya os estoy echando de menos, pero tendremos que inventar cosas para seguir hablando porque esto me parece inviable que termine. A los concursantes, lo siento mucho, pero no los echo tanto de menos. Yo estoy muy feliz con que ya no tenga que grabar más, no tenga que editar más. No, hombre, sí los echo de menos. La verdad es que les cojo también cariño. Y me gusta cuando me escriben por privado, me cuentan cómo están, me responden alguna story. El saber de ellos después del concurso me hace mucha ilusión porque les cojo mucho cariño también. Pero yo soltar el casting para mí es un respiro, las cosas como son. Así que nada, jurado virtual. Ahora ya sí que me he despedido 20 veces. Hasta aquí hemos llegado. Espero que algún día nos reencontremos. Y sobre todo ahora vienen muchas cositas interesantes en septiembre, así que estad atentos a nuestras redes sociales. Chao. Wow. Chao.